Bien, entonces bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. En la clase anterior, ustedes aprendieron la relación entre un circuito magnético y un circuito eléctrico, ¿verdad? Eso era lo más importante de la clase anterior, ¿verdad? Entonces, ver que un circuito magnético es exactamente igual a un circuito eléctrico, solo que se definen otros conceptos, ¿verdad? En el sentido de que en vez de decir voltaje, digo fuerza magnetomotriz. En vez de decir corriente, digo flujo magnético. Y en vez de decir resistencia, digo reluctancia. Bien, y les decía también que la reluctancia se puede calcular, se calcula, no es como la resistencia, que ustedes la resistencia depende del material. En este caso, la reluctancia depende de la longitud media de la permeabilidad, que es una característica del material, y del área transversal. Bien, entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejemplo para aplicar todos esos conceptos que vimos en la clase anterior? Bueno, entonces, si quieren, les voy a dar unos 5 minutos para que lean este ejemplo, vean el circuito magnético que está dibujado en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Y comiencen determinando cuál sería el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería lo primero que les recomendaría hacer, ¿verdad? Entonces, una vez que calculen, por ejemplo, cuántas reluctancias hay en ese circuito, entonces una vez que sepan cuántas reluctancias hay en ese circuito, ¿qué les parece si las calculan? ¿Verdad? Traten de calcularlas. Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que hagan en su cuaderno, eh, dibujen el circuito equivalente y después lo vamos a hacer todos y vamos a resolver el problema.
Bien, entonces, bueno, si les pregunto cuántas reluctancias hay, ¿quién nos puede decir cuántas reluctancias ve en ese circuito magnético? Bien, si ustedes ven y se fijan, si quieren veamos directamente el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Si ven las dimensiones, eh, existen dos regiones que tienen diferente área, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eh, por tanto, así, de forma básica, les voy a decir, podemos decir que hay dos reluctancias, ¿verdad? Si quieren, voy a dibujar eh, este circuito y si quieren lo podemos hacer en una página en blanco. Bien, entonces tenemos un circuito ventana, ¿verdad? Bueno, es simétrico, vamos a ver, lo voy a dibujar mejor. Creo que ahí está, no, déjenme dibujarlo mejor. Creo que ahí es, ¿verdad? Un poco más. Bien, creo que ahí me quedó, creo que bien, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que esta área de acá, miren toda esta área de acá, es de un ancho y esta otra área de acá es otro ancho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como la reluctancia, si ustedes recuerdan, se calcula con la longitud media, mu, y sobre el área transversal, ¿verdad? Ya vamos a ver hoy qué es exactamente esta longitud media, que es esta área transversal y también esta permeabilidad. Esa es la idea de este ejemplo. Inicialmente podemos ver que las áreas son diferentes, ¿verdad? Entonces podemos pensar en dos reluctancias, ¿verdad? Si quieren, déjenme terminar de dibujar porque aquí existe un devanado que tiene n vueltas, que circula una corriente I, y ya vimos en la clase anterior que esa corriente va a producir un flujo magnético que va a ir confinado dentro de ese núcleo, ¿verdad? Bien, entonces comencemos a dibujar el circuito equivalente, ¿sí? Entonces comencemos dibujando la fuerza magnetomotriz representada por ese devanado, ¿verdad? Ahora, esa fuerza magnetomotriz tiene positivo arriba y negativo abajo por la regla de la mano derecha y por la dirección en la que existe esta corriente, ¿verdad? Miren que esa corriente va hacia adentro, entonces ustedes hacen la regla de la mano derecha, les va a quedar el pulgar hacia arriba, lo que significa que positivo arriba y negativo abajo, ¿verdad? Bien, después voy a dibujar la reluctancia equivalente respecto a toda la zona, a toda esta área, ¿verdad? Sí. Y después voy a dibujar la reluctancia equivalente de acuerdo a toda esta área. Bien, entonces existen dos reluctancias, ¿verdad? R1 y R2, ¿verdad? Y tenemos una fuente de fuerza magnetomotriz que es igual a N por I. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, ingeniero, todo bien. Bien, entonces ahora necesitamos resolver este circuito. Bueno, de hecho, la pregunta, si ustedes ven y dice
y leen cuál es la pregunta, dice qué cantidad de flujo produciría una corriente de 1 amperio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese flujo magnético, ¿verdad? O sea, ¿cuál es este flujo magnético de acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero para encontrar ese flujo magnético, primero necesitamos encontrar los valores de esta reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos encontrar con esta ecuación que está aquí arriba, ¿sí? Los valores de esas dos reluctancias. Bien, entonces yo voy a calcular uno y ustedes calculan el otro, ¿verdad? No. Bueno, voy a primero, necesito colocar las dimensiones aquí porque de eso depende, ¿verdad? Entonces déjenme colocar las dimensiones de este núcleo, ¿verdad? O creo que las podemos ver al mismo tiempo las dos, ¿verdad? Bien, entonces miren, 10 centímetros aquí. Todo en centímetros. Algo más que tenga que anotar aquí, bueno, de vuelta, y la corriente decía que era de 1 amperio. La permeabilidad relativa del material, ¿verdad? Es de 2500. Bueno, entonces, como ven, primero concluimos que hay dos reluctancias, que es lo primero que les recomendaría yo ver y analizar cuando ustedes vean un circuito magnético, ver o determinar cuántas reluctancias hay. Entonces hay dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué reluctancia quieren que calculemos, verdad? Si esta de la parte región de color verde, o podemos calcular esta reluctancia, la región de color negro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál les gustaría que calculáramos? Son dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a calcular una. Se calculan casi de la misma forma, entonces ustedes perfectamente pueden calcular la otra, ¿verdad? Bien, me parece que al menos tiene mayor longitud, la de color negro, entonces calculemos esa reluctancia, ¿verdad? Esta de color negro, ¿verdad? Bien, entonces usemos esta ecuación, miren, esta ecuación, entonces ustedes ven que es la longitud media, pero ¿a qué se refiere con esa longitud media, verdad? Es la longitud de toda esa área donde se ve representada la reluctancia, ¿verdad? Entonces, si quieren, lo voy a hacer de otro color. Vamos a ver. Eh, usamos aquí un rojo. Entonces, la longitud media vendría a ser esto de acá, ¿verdad? La longitud media del área representada, ¿verdad? Del área que representa esa reluctancia de color negro, R1, sería esa de ahí, ¿verdad? Toda esa longitud que acabo de dibujar, ¿verdad? Entonces, esa es la longitud media, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, calculemos esa longitud media, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería esa longitud media? Bueno, para calcular esa longitud media, entonces tengo que ver las dimensiones y tengo que hacer una suma de todas esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, miren que comenzamos aquí en la parte de arriba, ¿sí? Comenzamos aquí y terminamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí miren, hay 5 más 30, ¿verdad?
serían 35, ¿verdad? ¿Sí? Más, aquí hay 7.5, ¿verdad? Pero aquí del otro lado también hay 7.5, ¿verdad? Aquí hay 7.5. Entonces van 15, ¿verdad? De ahí aquí vienen 30 hasta acá. Hay 30. Aquí de nuevo hay 7.5 y aquí de nuevo hay 7.5, ¿verdad? ¿Sí? Y después aquí hay 30 y aquí hay 5 de nuevo. Bueno, entonces hagamos esa suma. 5 más 30, 35, ¿verdad? Más 15, porque aquí voy a sumar esas dos longitudes. Las voy a sumar, entonces serían 15, ¿verdad? Entonces serían 50, ¿verdad? Más 30 serían 80, más 15, ¿verdad? Porque voy a sumar esas dos longitudes, serían 95, más 5 serían 100, más 30 serían 130, ¿verdad? Entonces voy a decir que R1 va a ser igual a 130 centímetros, ¿verdad? De longitud media sobre la permeabilidad relativa y sobre el área transversal, ¿verdad? Entonces, perdón, dije permeabilidad relativa, de hecho esta es la permeabilidad del material, ¿verdad? Que es la permeabilidad absoluta, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos el valor de permeabilidad relativa, ¿verdad? ¿Sí? Esto está en el problema, ¿verdad? Ahí está descrito, ¿verdad? Y si quieren volvamos al problema para que lo leamos. Miren, dice si la permeabilidad relativa es de 2500, entonces tenemos ese valor, ¿verdad? Ahora, para calcular mu, que mu viene a ser la permeabilidad absoluta, entonces yo tengo que multiplicar esos 2500, que es permeabilidad relativa, por la mu sub 0, ¿verdad? O sea, mu vendría a ser la permeabilidad relativa por el valor constante de la permeabilidad del aire, ¿verdad? Que sería 4pi por 10 a la menos 7. Y esto, si mal no recuerdo, está en unidades de Henry sobre metro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer esto un poco más para acá. Sí, de acuerdo. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta el momento. Con esos dos valores, miren que nos falta aquí el área transversal, ¿verdad? Pero si quieren discutamos acerca de esos dos valores, si tienen alguna pregunta, antes de hablar de lo que es el área transversal. Bien, entonces calculemos el área transversal, ¿verdad? ¿Qué es el área transversal? El área transversal viene de la integral, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, viene de la clase anterior que decíamos que para calcular el flujo integrábamos el campo magnético B sobre un integral de área por un diferencial de área, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ese campo magnético era constante por las propiedades de los materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Entonces al final quedaba simplemente B por A, ¿verdad? O sea, el campo magnético B por A, ¿verdad? Aquí lo estoy escribiendo en la parte izquierda de la pantalla, ¿verdad? Ahora, esa área era área transversal, ¿verdad? Y por eso es que a mí me gusta ponerle una T, ¿verdad? Pero de hecho, generalmente ustedes lo encuentran sin la T, pero la T me hace recordar que es área transversal. ¿A qué se refiere que es el área transversal? Es el área transversal al flujo magnético, ¿verdad? En esa parte del circuito magnético, ¿verdad? En esa parte del núcleo, ¿verdad? Entonces déjenme borrar lo de arriba. Voy a borrar, ¿verdad? Esto para dibujar el flujo magnético que circula por ese núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Sería este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el flujo, ¿verdad? Ahora, el área transversal a ese flujo, lo voy a dibujar de color naranja, ¿sí? Es esta área de acá, ¿verdad? Como esta es una imagen en dos dimensiones, ¿verdad? Ustedes mirarían esa línea de ahí, ¿verdad? ¿Sí?
Pero si lo dibujamos en 3 dimensiones, entonces es el área que atraviesa el núcleo, esta área de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si dibujásemos este núcleo en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa área transversal viene a ser el área que forma un ángulo de 90 grados perpendicular, ¿sí? Al flujo magnético. Bien, no me quedó tan bien dibujado, lo voy a volver a hacer. Entonces el área transversal vendría a ser esta área de acá, ¿verdad? El área que forma 90 grados con este flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a eso se le llama área transversal, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces esa es el área que necesitamos calcular, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería entonces el área que necesitamos calcular, ¿verdad? El área que forma 90 grados con la dirección del flujo magnético, ¿verdad? En 3 dimensiones lo miraríamos algo así, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí habrían 90 grados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esa área? Si ven ustedes, tiene la forma de un rectángulo y el área de un rectángulo entonces es eh, largo por ancho, ¿verdad? ¿Sí? Largo por ancho, en este caso podríamos decir la altura h, esta altura acá, por la profundidad p, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes perfectamente le pueden llamar largo por ancho, ¿verdad? Si es la forma geométrica es un rectángulo, ¿verdad? Y el área de un rectángulo es largo por ancho, así como aprendimos en 111. Entonces, esa área transversal, esta de acá abajo en la ecuación, miren, ¿sí? Esa área transversal entonces vendría a ser la altura, que serían 15, ¿verdad? Si voy a borrar aquí. Serían 15 por la profundidad, que serían los 15 centímetros por la profundidad, que serían 10 centímetros, ¿verdad? Ahí lo teníamos anotado, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, si quieren, lo voy a hacer más acá. Y esto serían centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta con respecto al cálculo de esa área transversal? Ingeniero, Sí. esa misma área transversal sería para la reluctancia 2, Eh, o varía. o sea, la definición de área transversal es la misma, ¿verdad? O sea, el flujo viene en esta dirección. Entonces necesitamos encontrar el área transversal, que sería esta de acá, ¿verdad? Es azul que yo estoy dibujando, ¿verdad? Ahora, Varía no ahí sé si va entonces. a ser el mismo valor, ¿verdad? No va a ser el mismo valor, ¿verdad? Porque si te fijas, esta área transversal, ahora la altura es de 10, ¿verdad? 10 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Esa altura viene a ser de 10 centímetros y la profundidad vale 10 centímetros también, ¿verdad? O sea que el área no es la misma, ¿verdad? Si te referías a decir que es la misma figura geométrica y la misma forma de calcular el área, en ese caso sí, pero el valor del área no es el mismo, porque ves que los valores de ese rectángulo cambian, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Sí. Así que es una área diferente, ¿sí? Bien, fíjense que entonces así nosotros calculamos la reluctancia, ¿verdad? Hicimos todo bien, solo que tenemos un problema ahí, ¿verdad? Hay un problema, bueno, no hicimos todo bien, casi que hicimos todo bien. Esa es la forma de calcular una reluctancia, pero tenemos un problema con las unidades, ¿verdad? Tenemos un problema de inconsistencia de unidades, porque mu sub 0, esta constante, ¿verdad? ¿Sí? Está dada en Henry sobre metro, ¿verdad? ¿Sí? Y yo aquí calculé la distancia
y el área en centímetros, ¿verdad? Y eso genera un problema de inconsistencia en unidades, por tanto va a ser un valor incorrecto, ¿verdad? Y va a ser un valor erróneo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es convertir los centímetros a metros, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir 130 centímetros, escribamos mejor el valor en metros, ¿verdad? Que sería 1.3, ¿sí? Metros, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces sería 1.3 metros y el área sería, bueno, sería 15 por 10, son 150, ¿verdad? Pero estos son 150 centímetros cuadrados. Habría que pasarlo, un metro cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces, 100 al cuadrado es 100%, o sea, me imagino 10.000 creo que es. Y si dividimos 150 entre 10.000, para colocarlo en metros, sería 0.0015 metros cuadrados. Corroboren ese valor, no estoy seguro, ¿verdad? Me parece que sí está bien, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, ingeniero. Bien, entonces, de esa forma tenemos consistencia en unidades y de esa forma podemos calcular el valor correcto de la reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, fíjense que repiten el mismo procedimiento para calcular R2, ¿verdad? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora la longitud media vendría a ser desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Que es la región, el área que representa la reluctancia 2, ¿verdad? ¿Sí? Miren que es exactamente el mismo material, o sea que mu va a ser igual, ¿verdad? Pero las longitudes y el área no son iguales. Bien, entonces eso lo pueden hacer ustedes en su cuaderno. Si quieren, volvamos a la presentación y comparan los datos con los que están en la presentación, ¿verdad? Bien, antes de compararlo, bueno, si quieren, antes de compararlo, me pueden dar ese valor, ese resultado de R1 que calculamos. El valor del área transversal, ingeniero. ¿Cómo? El valor del área transversal a mí me da 0.015. 0.015, el valor del área. El área transversal. Solo con un cero. ¿Quién podría corroborar eso? Es 150. Igual, 0.015. 0.15. Bueno, entonces, corrijámoslo. 0.015 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces, bueno, estos 150, rápidamente lo podemos corroborar, es 1.5 por 10 Profesor, a la 2, ¿verdad? Sí. Y el otro profesor, es, sí, sí, sí. es que el problema está en que para pasar a metros cuadrados es entre 10.000. Sí, 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 no, eso es lo que voy a corroborar ahora. Entonces el otro es 1 por 10 a la 5. Entonces sería 1.5, sí, por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí, tienen que dividir entre 100 por 100, ¿verdad? Que es 10.000, ¿verdad? Sí. Entonces sería 1.5 por 10 a la menos 3. Entonces corremos el punto decimal 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces aquí está el punto. 0, 0. 15, ¿verdad? Entonces son dos ceros, ¿verdad? Sí. Eso es lo que quería corroborar.
Entonces, miren, esos errores, ahí yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Si ya no lo, eso ustedes tienen que convertir unidades, ¿no? Tuvieron que haberlo aprendido en física 100, el primer día de física 100. Entonces, si ya cometen ese error en examen, ya pues yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, tómense su tiempo, háganlo despacio y el valor correcto efectivamente es este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que quería corroborar, ¿verdad? Entonces, bueno, tómense su tiempo, les voy a recomendar a la hora de corroborar un dato, ¿verdad? Al final, es cierto que si esa reluctancia obtenemos un valor erróneo, por ende, este flujo magnético va a salir erróneo. Entonces, todo el ejercicio va a estar malo. Bien, no sé cuánto les da. Hagan ese valor de reluctancia. ¿Cuánto quedaría? No sé cuánto les queda esto de acá. Si alguien lo puede hacer con calculadora. A mí me da 275.868.6. 800. 68.6. 6. Y esas son, fíjense que, no sé, o quién nos podría decir qué unidades son. Vamos a ver si ya estudiaron. Ohmios, ingeniero. No. Ohmios es resistencia, ¿verdad? Ohmios es una resistencia de un circuito eléctrico, ¿verdad? Este es un circuito magnético. Estamos hablando de reluctancia. Sí, perdón, ingeniero. Es amperios por espira sobre Weber. Sí, amperios vueltas. A mí me gusta más llamarlo vueltas, pero la traducción de Stephen dice espiras. Pero, bueno, como ustedes quieran decir. Amperios vueltas sobre Weber, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces igual corroboren ese valor. Vamos a la presentación y comparemos los datos, ¿verdad? Si quieren, miren, aquí está la presentación. Igual son dos reluctancias y si ustedes ven en la presentación, fíjense que lo primero diferente es que una pequeña diferencia, Stephen llama R1 a la primera reluctancia, a la parte de la región pequeña, ¿verdad? La región menos angosta, esta de acá, y R2 es toda la longitud larga, que es lo que yo llamé R1, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay, que pueden notar. Pero vean exactamente el cálculo de R2 es igual, aunque aquí aparece solo un 0, ¿verdad? Pero a nosotros nos apareció 2 en el área. Bueno, puede ser un error de Stephen, ¿verdad? Yo creo que yo lo demostré, ¿sí? A menos que nos hayamos equivocado en esa demostración, ¿verdad? Pero teníamos 150, ¿verdad? Que es, efectivamente, es 1 por 1.5 por 10 a la 2. Y teníamos abajo 10.000, ¿verdad? Que es 1 por 10 a la 5, ¿verdad? ¿Sí? O es 10 a la 4. A ver. ¿Cuánto es 10.000? Sí, es 1 por 10 a la 4, ¿verdad? Sí, sí, ahí hay un error. Ese es error de mi parte, ¿verdad? Entonces, si es 1 por 10 a la 4, quedaría 1.5 por 10 a la menos 2. Y si es 1.5 por 10 a la menos 2, corremos el punto decimal 2 veces, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, tienen razón, que me dijeron, que es 1.0 por 10 a la 15. Sí, sí, creo que sí, ¿verdad? Sí.
Bien, entonces de nuevo la recomendación es tomarse su tiempo, ¿verdad? No importa cuánto tome, lo importante es llegar a un valor correcto, ¿verdad? Pero el área transversal sería esta de acá, ¿verdad? La forma de calcularlo sí es forma correcta, ¿verdad? Ahora vean que llegamos exactamente a la misma expresión y al final, pero miren que Stephen, como les digo, como les dije el primer día, Stephen trata de hacer las cosas más simples, entonces coloca ahí una reluctancia de 27.600, ¿verdad? Que en este caso, vamos a ver, ¿sí? Que en este caso, como corrimos el punto decimal, ¿verdad? Sería 27.500. Sí, sería 27.000 con el resto, ¿verdad? ¿Sí? Quedaría así, ¿verdad? 86, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería entonces R1, ¿verdad? ¿Sí? 27.586.86 amperios vueltas. Bien, ahora vean que Stephen de nuevo redondea, para hacerlo más simple, pone un valor exacto, ¿verdad? Redondo a 27.600, ¿verdad? Esto lo hace él porque es el primer ejemplo, es para hacerlo más simple para el estudiante. Para el examen ustedes tienen que poner el valor que les da, ¿verdad? O sea, el valor correcto, ¿verdad? Porque ese es el valor que se calcula, ¿verdad? No es que vamos a estar redondeando, ¿verdad? Para hacerlo más simple o más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente colocamos entonces el valor que es, ¿verdad? O sea, esos 27.586. Ese es el valor que ustedes tienen que anotar y con el que tienen que trabajar para esa reluctancia, ¿verdad? Bien, repiten el mismo procedimiento y calculan la segunda reluctancia, ¿verdad? Ahora, teniendo los dos valores de las reluctancias, miren que se vuelve, el problema se vuelve, es un problema muy fácil desde el punto de vista de circuitos eléctricos, ¿verdad? Porque ese flujo magnético, este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Vendría a ser simplemente la fuerza magnetomotriz sobre la suma de las dos reluctancias, ¿verdad? Pueden hacer la suma de esas dos reluctancias, verla como una reluctancia equivalente y hacer esa división para calcular el flujo magnético. Ya saben que esta fuerza magnetomotriz es N por I, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si volvemos a la presentación, miren, sería 200 aspiras vuelta entre, bueno, un valor más exacto les va a dar a ustedes, porque van a trabajar con los valores correctos, los valores exactos de las reluctancias y no esos aproximados que utiliza Stephen. Entonces, ustedes van a llegar a un valor más exacto en el denominador y por tanto van a llegar a un valor más exacto en el flujo magnético, ¿verdad? Ahora, todo el procedimiento está bien, ¿verdad? Todo el procedimiento es correcto, ¿verdad? ¿Sí? Solo que los valores van a ser un poco más exactos y las unidades de flujo magnético son Weber, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este problema? No, ingeniero. Bueno, entonces con eso terminamos este ejemplo. Vamos a hacer otro. Y esta presentación, miren lo que les enseña, es que las máquinas eléctricas funcionan en base a dos principios, ¿verdad? Principio de rotación y en base a los principios de campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vimos varios conceptos: flujo magnético, reluctancia, fuerza magnetomotriz y, de lo más importante, la relación entre un circuito magnético y un circuito eléctrico, ¿verdad? Y ya podemos resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? De hecho, ya hicimos un ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces les dejo esta asignación,
¿sí? Esta asignación es de esta presentación. A ustedes les cambié la fecha, entonces revisen el campus virtual, den solución a estas preguntas, ¿sí? Y súbanla al campus virtual, ¿verdad? Lo pueden hacer en su cuaderno, en hojas en blanco, como más les guste. Ahora, esas preguntas las pueden encontrar en el libro de texto, perfectamente, en cualquier libro de texto las pueden encontrar o las buscan en internet, como ustedes quieran. Entonces, de nuevo les dije ahí, vean la fecha en el campus virtual porque la cambié, ¿verdad? Bien, entonces hagamos un problema más relacionado con circuitos magnéticos. Que está en la siguiente presentación, ¿verdad? Bien, bueno, en esta presentación, fíjense que aquí les dejo, podemos decir las conclusiones que sacamos de un circuito magnético, es que un circuito magnético se construye de un núcleo de un material ferromagnético, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente es un núcleo ventana, así como aparece en la figura, donde se enrolla en uno o en varias partes del núcleo devanados, ¿verdad? Ya en la clase anterior definimos lo que era un devanado, ¿verdad? La corriente, ya saben, produce un flujo magnético y entonces aparecen los conceptos de fuerza magnetomotriz, reluctancia y permeabilidad, ¿sí? Y también aparecen los conceptos de inductancia mutua y autoinductancia. Bien, de todos esos conceptos descritos en esta presentación, en esta página, ¿sí? El único que no hemos visto es el último, ¿verdad? Que sería inductancia mutua y autoinductancia, ¿verdad? Y eso lo vamos a cubrir con esta presentación, ¿verdad? Ahora, también vimos que resolver un circuito magnético es exactamente igual a resolver un circuito eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Bien, del lado izquierdo tenemos un circuito eléctrico y del lado derecho tenemos un circuito magnético, ¿verdad? Ahora, vean que la ecuación, la solución de corriente y la solución de flujo magnético es, vamos a decirlo, la misma expresión, ¿verdad? Solo que se utilizan letras diferentes, ¿verdad? O parámetros diferentes, ¿verdad? En el lado izquierdo, que es un circuito eléctrico, decimos voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Y en el lado derecho, que es un circuito magnético, decimos fuerza magnetomotriz sobre reluctancia, ¿verdad? Pero al final, la idea es que ustedes ya pueden resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? Porque todos los conceptos que aprendieron en circuitos eléctricos se aplican, ¿verdad? Y son válidos para la solución de un circuito magnético. Bien, fíjense que en esas tareas, en la tarea que está asignada, ¿verdad? Van a ver ustedes lo que son dominios, ¿verdad? Dominios magnéticos, van a leer acerca de los dominios magnéticos y van a leer acerca del fenómeno de histeresis. Así que estas dos, no las voy a explicar, estas dos. Sí, estos dos conceptos no los voy a explicar porque son parte de la tarea, pero ahí se los dejo en la presentación para que recuerden o para que tengan una idea de lo que es, ¿verdad? Bien, hagamos el segundo ejemplo que les había dicho. Miren, esto se puede complicar un poco más. Y aquí tenemos un segundo ejemplo de un circuito magnético, ¿verdad? Sigue siendo un circuito ventana, pero ahora tiene un cilindro en una de las partes. Bien, si quieren, de nuevo les voy a dar unos 5 minutos para que lean el problema, para que piensen cómo resolverlo y tal vez puedan dibujar el circuito equivalente. O lo primero sería pensar cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? Cómo calcular esas reluctancias y cómo
se dibujaría el circuito equivalente, ¿verdad? Eso les ayuda mucho, ¿verdad? En la solución del problema, ¿verdad? Les da gran parte de la solución del problema. Bien, entonces les doy 5 minutos para que lo hagan y de ahí lo resolvemos todo.
Entonces, estamos de vuelta. Bueno, entonces, no sé si alguien nos puede decir cuántas reluctancias hay. Eso sería lo, eh, lo primero que tendríamos que resolver. Si ven el núcleo magnético, ¿sí? Si ven el núcleo ventana, ¿verdad? Tenemos un cilindro. Y no sé si se fijan bien, hay dos regiones que se llaman entre hierros, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿cuántas reluctancias pueden ver? ¿Quién nos puede decir un valor, por lo menos para comenzar? Hay 4, ingeniero. Sí, me parece bien. 4 me parece bien, ¿verdad? Si ven todo el núcleo ventana puede ser representado por una reluctancia. El cilindro es representado por otra reluctancia. Y hay dos entre hierros, ¿verdad? O sea que es una región en la cual el flujo se transmite por el aire, ¿verdad? ¿Sí? Y pueden ser representadas como dos reluctancias. Fíjense que esas dos, así como lo miro geométricamente, ¿verdad? Esos dos entre hierros van a tener la misma reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Pero son dos reluctancias que están en el circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si dibujamos el circuito magnético, miren, vendría a ser esta figura que aparece ahí del lado derecho, ¿verdad? Ese sería el circuito equivalente, ¿verdad? Si la Ingeniero, reluctancia, ¿sí? pero la reluctancia del ferromagnético es únicamente una porque es la misma área transversal para todos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, es la misma área transversal para todos, ¿verdad? Fíjense que eso se los puedo mencionar desde el ejemplo anterior. Se me olvidó mencionarlo. Se puede hacer solo para que lo entiendan mejor. Si volvemos a un pequeño paréntesis, si volvemos al ejemplo anterior, miren que si alguien aquí pudo haber dicho, bueno, yo ahí veo tres reluctancias, ¿verdad? Yo veo una aquí, veo otra aquí, ¿verdad? Y veo otra aquí, ¿verdad? Sí, alguien pudo haber dicho eso, ¿verdad? Y no es incorrecto, ¿verdad? Y él puede encontrar tres reluctancias, pero esas tres están en serie, ¿verdad? Entonces, a la hora de sumar esas tres reluctancias, le va a dar exactamente el mismo valor de la que nosotros encontramos utilizando toda la longitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque, como hemos dicho, el área transversal es la misma, ¿verdad? En toda esa región, entonces es mejor tomar toda la región como una sola reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me entienden el punto, ¿verdad? Pero eso lo pueden hacer y es más fácil, ¿verdad? De que alguien diga, no, yo aquí voy a calcular esta reluctancia, después voy a calcular esta otra, de aquí a aquí, y después esta otra, ¿verdad? Entonces va a hacer tres cálculos y al final, si lo suma las tres, como están en serie, ¿verdad? Si lo suma las tres, les va a dar el mismo valor que nosotros encontramos utilizando toda la longitud, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, también aplica para aquí, ¿verdad? Entonces, es mejor utilizar toda la longitud para representar con una sola reluctancia toda esa región que tiene un área transversal. Bien, miren que a ese núcleo de ventanas le llama estator, ¿verdad? Haciendo un poco referencia a lo que expliqué en la clase anterior. Después está la reluctancia del entrehierro 1, después está la reluctancia del rotor, que es ese cilindro, hace referencia a que va a estar girando, entonces le llama rotor, ¿verdad? Y después está la reluctancia del entrehierro 2. Ahora, como de entrada, ¿verdad? Como lo veo yo, la reluctancia de los dos entrehierros va a ser la misma, ¿verdad? Es el mismo valor, pero son dos reluctancias, ¿verdad? Sí, hay que anotarlas, hay que anotar dos reluctancias, aunque sea el mismo valor, porque son dos entrehierros aquí, ¿verdad? Bien, entonces de nuevo hacemos lo siguiente, sería calcular el valor de esa reluctancia, ¿verdad? El valor que tienen esas reluctancias, ¿verdad? No sé cuál les gustaría que calculáramos y después ustedes en su cuaderno, en su casa, calculen las otras dos
y comparan con la presentación y terminan el ejercicio, ¿verdad? Sí, ¿cuál les gustaría calcular? ¿Qué reluctancia les gustaría calcular de todas esas? La verdad que el procedimiento es casi lo mismo. La del entrehierro, ingeniero. Sí, la del entrehierro. Bueno, calculemos entonces la del entrehierro. Entonces, si quieren vamos a la página en blanco. De nuevo vamos a partir de la ecuación de reluctancia, ¿verdad? Entonces la reluctancia del entrehierro que se le da a la letra G, porque viene del inglés gap, que significa como un espacio, ¿verdad? O traducido a entre, bueno, entrehierro es porque está entre los dos materiales dentro del núcleo, ¿verdad? Pero en inglés se dice gap, ¿verdad? Sería como un espacio. Entonces partimos de esa ecuación que dice que es la longitud del entrehierro sobre la permeabilidad del medio que está en el entrehierro, ¿verdad? En este caso el medio es aire, ¿verdad? Entonces sería la permeabilidad del aire, ¿verdad? Entonces podemos directamente decir permeabilidad del aire, ¿verdad? Que es mi sub cero, ¿verdad? Por el área transversal de ese entrehierro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces comencemos a calcular esa longitud, que sería el primer elemento. Creo que el problema lo enuncia, vamos a leer un poco. Dice la longitud, cada entrehierro, sobre todo y el estator, tiene un ancho de 0.05 centímetros, ¿verdad? Y el área transversal de su sección, incluyendo el efecto marginal, es de 14 centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahí nos dice, miren que cada entrehierro tiene un ancho de 0.05 centímetros. Entonces, básicamente esa es la longitud de los entrehierros. Entonces sería 0.05, pero estos son centímetros, entonces convirtámoslos a metros. Entonces, tendría que agregar 2 ceros y estos serían metros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sobre la permeabilidad del aire, que sería 4 pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metros, ¿sí? Recuerden que el medio por el que el flujo magnético se está transmitiendo en el entrehierro es el aire, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo uso o sea, el material, vamos a decirlo entre comillas, es el aire, ¿verdad? Entonces, uso la permeabilidad del aire, ¿verdad? Que sería esta de ahí. Por el área transversal, que miren que el área transversal es de 14 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Y el área de su sección transversal, incluyendo el efecto marginal, ya voy a hablar de esto, ¿verdad? Es de 14 centímetros cuadrados. Si quieren, anotemos. Entonces sería 0. Centímetros cuadrados a metros cuadrados, hay que dividirlo entre 10.000, ¿verdad? Entonces sería 0.0, 14 metros cuadrados. Será así. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que sí, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier corrección me la pueden hacer, ¿verdad? Ustedes que tienen calculadora ahí, entonces la pueden hacer, ¿verdad? Bien, entonces les voy a contar qué se refiere esto del área transversal, ¿verdad? Es lo que vimos, el efecto marginal que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Recuerden que cuando existe un entrehierro, ciertas líneas de flujo magnético se escapan por los bordes de ese entrehierro, ¿verdad? En los bordes del entrehierro hay una imagen en la presentación anterior que ustedes pueden ver que se hace un arco, ¿verdad? ¿Sí? Las líneas de campo magnético forman un arco y algunas se escapan, ¿verdad? Lo que significa que no todo el flujo magnético que está en la región de arriba se pasa al cilindro, vamos a decir, ¿verdad? Entonces a esto se le llama efecto marginal, ¿verdad?
Y este problema, vamos a decir, es también un problema básico, es benevolente, ¿verdad? Porque ya nos dice que se incluye ese efecto marginal. Otros problemas van a decir que no está incluido, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que considerarlo como un porcentaje del área que se incrementa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando desarrollen problemas me van a entender mejor, pero algunos ejercicios más exigentes dicen que este considera el efecto marginal como un incremento en el área del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Que no es este el caso, ¿verdad? Entonces, como no es este el caso, simplemente tomamos esa área transversal que ya incluye ese efecto marginal. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí debe estar. Vamos a ver una de estas tres, miren. Reluctancia, aquí ustedes pueden ver las tres reluctancias. Y creo que esta RA es la del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren que es exactamente igual a la expresión a la que yo llegué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren, comparémosla con la expresión de la presentación. Miren, es exactamente igual a la expresión, ¿verdad? Entonces van a llegar de nuevo a un valor más aproximado, o un valor exacto, ¿verdad? Y no tan aproximado como aparece ahí, ¿verdad? Como lo hace Stephen, ¿verdad? Stephen trata de hacer las cosas básicas, simples, para que el estudiante entienda. Es válido, ¿verdad? Porque él quiere transmitir una idea, un concepto, entonces quiere hacerlo más fácil, ¿verdad? Al final ustedes tienen que colocar el valor que es, ¿verdad? El valor exacto y no ese aproximado que está ahí. Pero miren que la expresión es exactamente igual si repiten el mismo procedimiento, ¿sí? Van a poder calcular las otras reluctancias, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que hagan esto ustedes en su cuaderno para comenzar a ir practicando, ¿verdad? Al final recuerden que son ustedes los que tienen que aprender y saber cómo calcular las reluctancias y cómo resolver el circuito, ¿verdad? Entonces, yo solo voy a hacer esa. Hagan ustedes las demás reluctancias. Una vez que tienen esas tres reluctancias, de nuevo el circuito se vuelve bien fácil de resolver, ¿verdad? El circuito 2 hacían problemas mucho más difíciles que eso, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos todos los valores de las reluctancias, hacemos una sola malla ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y encontramos el flujo magnético. ¿Sí? Una vez que encontramos ese flujo magnético, fíjense que la pregunta es ¿cuál es la densidad de flujo, ¿verdad? Densidad de flujo es otra forma de llamar al campo magnético B, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la densidad de flujo, simplemente dividimos ese flujo magnético entre el área, ¿sí?, de la sección en la que yo quiero saber esa densidad de flujo, ¿verdad? Si leen la pregunta, dice que quiere saber la densidad de flujo en el entrehierro, ¿verdad? Entonces yo dibujo el flujo magnético, este de arriba, que es igual para todas, ¿sí? Es el mismo flujo, así como ustedes ven una sola corriente en un circuito eléctrico, ahí se ve un solo flujo magnético, pero para calcular la densidad de flujo en el entrehierro, entonces yo divido ese flujo magnético entre el área del entrehierro y eso me va a dar un valor en unidades de Tesla, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las unidades de campo magnético, ¿verdad? Tesla, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces de nuevo, miren, les recomiendo mucho que ustedes terminen este problema, ¿verdad? Háganlo ustedes, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Yo lo puedo resolver, pero yo ya sé de máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces ustedes en su cuaderno terminen este problema, comparen con los valores que aparecen en esta presentación y al final lleguen a la respuesta final que les va a dar un valor más exacto que este, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, ¿sí? Con eso terminamos la clase de hoy y en la próxima clase vamos a comenzar
haber dispersión de flujo e inductancia, ¿verdad? ¿Sí?